Comienza otra semana. Son más de las 11. En Perspectiva propone Conexión Interior. Es una presentación de Erro junto al productor uruguayo y Surco Seguros. Vos en lo importante. En Conexión Interior hoy seguimos con el ciclo que emprendimos con Carlos Amonte en las últimas semanas sobre enfermedades que afectan al ganado. Hoy vamos a ir por el lado de enfermedades del aparato reproductivo, pero para eso primero saludo a nuestro columnista Carlos Amonte. ¿Cómo andas, Carlos? ¿Todo bien? Buen día, Romina, Gabriela, un saludo a la audiencia. Hoy de mañana, Gustavo Pérez Berrueta nos decía que era el Día de la Abeja, que parece hasta algo infantil o cómico, pero es simplemente para jerarquizar y valorizar la necesidad que tiene la naturaleza para la polinización y la importancia que tienen los apiarios a nivel comercial y, cómo no, de exportación del Uruguay. Así que feliz día, aparte de conmemorarse, como bien decían en la tertulia, el día del silencio, que la verdad que nos retrotrae a varios años oscuros de nuestro país. Hoy, Romina, continuamos con la serie de programas que venimos haciendo, como decías tú recién, y Gustavo con su generosidad lo promocionaba en el noticiero de la mañana, sobre las enfermedades de los vacunos, de los ovinos, y después vamos a seguir con enfermedades de equinos. Decíamos que en la producción nacional tenemos 4 patas en la mesa, que es manejo, nutrición, genética y sanidad. En la parte de sanidad hicimos un programa sobre la garrapata, otro programa sobre afecciones bacterianas, otro programa sobre afecciones de las lombrices gastrointestinales, y hoy nos vamos a enfocar a enfermedades del aparato reproductivo. ¿Cuál es la importancia que tiene evitar enfermedades del aparato reproductivo? Es que el Uruguay, como meta, como objetivo, como país vendedor de carne de calidad y cantidad, tiene que producir más carne. Para producir más carne tenemos que producir más terneros, que esos terneros se recrían, se engordan, producen novillos, y esos novillos son los que van a faena y después van a ir a los mejores mercados del mundo. Ese es el objetivo económico del país, y lo cual por eso tenemos que producir más terneros. ¿Te acordás, Romina, que hace un par de años hicimos un programa o un flash en la Sí. mañana festejando que habíamos llegado a los 3 millones 3 millones de terneros, me acuerdo, clarito. Era un hito, ¿no? Para la ganadería Era un nacional. hito, eso era un hito, eso era un hito. Después vino la seca, Mm. bajó la producción de terneros, obviamente, y ahora hay que recuperar ese número y, ¿por qué no, superarlo? Para superarlo, tenemos que ir a las otras patas, no solo sanidad, sino manejo, genética y nutrición. Pero eso es la importancia que tienen producir más terneros, producir más carne para el país como objetivo, pero tiene una importancia mayúscula, social o sociológica, porque el 70% de la producción de ganado de cría sale de productores chicos, familiares, de menos de 200 hectáreas. Ahí está la base social rural del Uruguay, que queremos que quede en el campo, que se asienten en el campo, que vivan dignamente, que tengan acceso a todos los servicios como pueden tener en la ciudad, con mejor educación, mejor sanidad, buena vivienda. Y ahí tenemos los programas que hicimos sobre MEVIR, atacando el tema de la vivienda, los programas que tuvimos sobre la educación rural. Hace el 15 de mayo fue el día de la escuela rural y tuvimos varios programas, y todos esos factores, más la parte de salud, llevar hospitales lo más cerca que se pueda a las poblaciones y al medio rural, para darle mejores condiciones de vida, ni que hablar la conectividad, los caminos rurales que hoy están
tan discutidos a causa de la lluvia, y también la conectividad por medio de Wi-Fi y de Internet. Todas esas son las condiciones que van a hacer que la gente del medio rural, la familia rural, permanezca en el campo, y esa es la base del rodeo de cría del Uruguay, en el 60% en campo natural, como también lo supimos explicar en algún otro programa. Pero para que nos cuente mejor sobre los temas de la importancia que tiene tratar de prevenir las enfermedades del aparato reproductivo para poder lograr más terneros, nada mejor que presentar al invitado de hoy, que es el doctor veterinario Héctor Bonomi, director de carne de Gensur, que hace 35 años están en el país trabajando en genética, trabajando en reproducción vacuno y ovino. Le damos la bienvenida, Héctor, que aparte es un querido amigo. Bienvenido, Bueno, Héctor, buenos días. nuevamente. ¿Cómo estás? Muchas gracias, bienvenidos. Muy Porque amable por invitarnos. Héctor nos había Eh, acompañado aquella vez en la recorrida por La Valleja, ¿no? Cuando hicimos también el otro ciclo, ¿no? Departamento por departamento, conociendo su producción. Ahí Héctor nos Así hacía esa es, recorrida sí, por sí. La Valleja. Así que un gusto tenerte Ahí, de vuelta ahí por con acá. su sombrero, como te gusta decir a ti, Romina, ahí con su sombrero de productor. Acá está En el rol de con el especialista sombrero del de... director. Tengo varias caras. Héctor, Este, a ver, para empezar, situando un poco capaz el tema, ¿no? Que nos traía Carlos de por qué la importancia, ¿no? Bueno, de cuidar el ganado y hacer que produzca más. Primero, ¿cuáles son las principales enfermedades reproductivas que afectan el ganado y que hace, bueno, que justamente se retraiga la producción? bueno, son varias. Yo soy veterinario, no soy un especialista en infectocontagiosas, pero en mi trabajo diario me enfrento a las situaciones sanitarias que afectan la reproducción. Y creo que las más importantes son la leptospirosis, que produce el aborto sobre todo en el último tercio de gestación, o sea, es el aborto más caro, porque cuando el aborto en la vaca es bien temprano, la vaca vuelve a ciclar y se vuelve a preñar, pero cuando ya es un ternero casi formado, ya hay un periodo de tiempo más largo que ha transcurrido y la pérdida sigue aumentando. Eh, por supuesto que existen biológicos a vacunas para prever esto. Hay vacunas que han podido identificar cuáles son los serotipos que están actuando en el país. Y bueno, los distintos laboratorios proporcionan vacunas bastante específicas para esos serotipos que producen aborto. Te diría que en el 80% de los ganados de cría del país debería ser prácticamente obligatorio tomar la decisión de vacunar contra estas enfermedades. Después hay un grupo de enfermedades que son las de transmisión venérea, que es la vibriosis o campilobacteriosis, que es una de las principales. La vibriosis produce un aborto quizás no tan tardío, pero hay que diagnosticarlo en los machos y en las hembras. En los machos es más fácil que en las hembras. Entonces, tener la certeza de que el reproductor que se utiliza viene de un rodeo sano o el semen que se utiliza viene de un centro de toros habilitado con todos los test sanitarios, también es importante a tener en cuenta. Las enfermedades de transmisión venéreas, existen en el país, al igual que la leptospira, tienen alta incidencia. Tanto es así que en algunos lugares donde se comercializan toros pedían el raspaje prepucial como test de diagnóstico. Pero yo creo que ante la más mínima duda de repetición de celos un poquito más pasados en la fecha de los 21 días, celos de 45, cuando aparecen esas situaciones, tendríamos que empezar a sospechar de una posible enfermedad venérea. Después está la leptospira. Una cosa importantísima es que es una zoonosis. Hay veterinarios que han tenido que ser hospitalizados
para solucionar su problema de salud. Los médicos no están acostumbrados a que esa enfermedad aparezca y bueno, ya han habido muchos casos de situaciones muy, muy graves que se le han detectado a los veterinarios, por suerte a tiempo, y han solucionado por el tratamiento de muy altas concentraciones de antibiótico para poder sacar la bacteria del organismo. Creo que, Después está, dale, sí, ¿me querés decir algo más, creo Carlos? que Carlos quería Sí, decirte, hacer algún comentario. claro, en lo que está explicando Héctor, que es realmente importante, es cuándo nos damos los productores cuenta de que una vaca abortó. Ujú, En el último tercio, como explicaba al principio, es muy fácil porque ya es un ternero formado, es un feto que lo expulsa y realmente se ve en el campo y la vaca queda sucia de la aparición. El problema grave es cuando son en el comienzo de la preñez, entonces se reabsorbe ese embrión y ni cuenta te das. Hoy en día hay tecnologías nuevas, que es el monitoreo de ese rodeo de cría durante el periodo de entore, ujú. lo cual estás continuamente sacándole fotos por adentro de la vaca mediante la ecografía. Esa es una tecnología nueva que se está aplicando, en lo cual con equipos muy sofisticados, los veterinarios pueden detectar cuando hay repeticiones durante el periodo de entore y normalmente esas vacas se descartan porque algún problema tienen. Se pueden tratar si son de alto valor, pero realmente podés estar teniendo un foco de epidemia y lo tenés que descartar. Y el otro punto importante que decía Héctor era el tema de los toros. O sea, cuando echamos toros, cuando utilizamos toros, tenemos que hacer todo lo posible para evitar que sean toros que contagien a las vacas, que sean, si nosotros pensamos que un toro está cubriendo 30 vacas, donde haya una vaca infectada, el toro se infecta y se lo va a transmitir a 29 vacas más, y ahí te explota un problema muy grave, y lo cual el gran problema es que tenemos que salir del 60% de preñez para llegar al 80-90. Ese Eso, es el ese objetivo. porcentaje que decís, a ver, porque capaz que no todo el mundo lo tiene claro, ¿no? De 100 vacas dedicadas a la recría, se generan, Tradicionalmente, sí, históricamente, se históricamente, preñan 60, 60. De 60, 100, 60 65, se preñan. Ese es 60. el índice Entonces que hay que estamos, mejorar. exactamente, hay que trabajar, y en eso están los veterinarios, para tratar de lograr de subir ese porcentaje con el mismo número de vacas. Claro. Con el mismo número de vacas. O sea, producir más ternero con el mismo número de vacas. No aumentamos el costo fijo de las empresas. Lo que tenemos que hacer es mejorar la eficiencia reproductiva. Y eso el INEA está trabajando, los veterinarios están capacitados, ahí falta un pasaje que se llama extensión para poder llegar a los productores. Y como decíamos recién un oyente me llamaba impresionado por el dato de que el 70% de la producción son productores chicos. Bueno, hay que llegar a esos productores chicos para que salgan de ese 60-70%. El problema más grande en la reproducción, y Héctor lo puede explicar mucho mejor, es en la segunda preñez de la vaca, porque esa vaca está creciendo, está terminando su crecimiento, está amamantando en pleno verano y la tenemos que preñar de nuevo. Ahí ese es se llaman primíparas que parieron por primera vez, y esas vacas son realmente el cuello de botella de la producción del ganado de cría, porque son las que más cuestan preñar. Están creciendo, están amamantando y encima querés que se preñen. Cuando en pleno verano aparece una seca, a esa vaca se le prenden todas las alertas y lo primero que corta es su ciclo reproductivo. Va a seguir tratando de salvar a su ternero y Ujú. salvarse ella, por supuesto. Sí, A viste ver, que Héctor. los colegas, los profesores la nombraban, que la reproducción es una función de lujo.
el animal lo primero que suprime cuando está pasando estrés, ya sea por hambre o por estrés por el transporte o el estrés por el manejo. La primera en suprimir es la aptitud reproductiva, digo, deja de tener celo, es un sistema de defensa natural, ¿no? Que en la vida silvestre también pasa. Pero quería comentarles, bueno, lo de la leptospira que les estaba diciendo que es sumamente, hay que tenerlo mucho en cuenta porque el contacto con porciones del feto, de la placenta o de los líquidos de la gestación que de un animal contaminado pueden producir la enfermedad en el hombre. Y es más común de lo que parece y es muy violenta. Después continúo un poco haciendo una descripción de otra enfermedad que nos ha dado un dolor de cabeza enorme en la reproducción, sobre todo en las vaquillonas de primer servicio. Es un protozoario, no es una bacteria. Es transmitida por los zorros, los perros y contaminan los campos y produce un aborto en las vaquillonas de primer cría, principalmente en el primer tercio. Y lo dramático de esta enfermedad es que aún no tenemos un tratamiento ni tenemos una vacuna contra ella. Y eso está prosperando mucho en nuestro... Bueno, a medida que aparece la intensificación, también aparecen más enfermedades, es un poco así. Cuando, por decir algo similar, cuando ustedes engordan en un corral, aparecen problemas respiratorios, que en el campo natural habitualmente no pasa, digo. Entonces hay que empezar a vacunar contra enfermedades respiratorias. Bueno, en otros ámbitos de las crianzas de ganado también suceden cosas así. Bueno, y la neospora es uno de los problemas que hoy por hoy tienen más preocupado a la profesión veterinaria y a los laboratorios porque no tenemos la solución al problema. Y hay un porcentaje alto de hembras que pierden la preñez por esa causa. Y bueno, y por último, la brucelosis, que hay una campaña sanitaria, hay una campaña sanitaria que también es una enfermedad que produce aborto, también es una enfermedad que contagia al hombre. Existe la vacuna, eso está muy bueno, vacunas de muy alta calidad y además dándole a la ternera cuando es muy jovencita ya te protege para el resto del año, para el resto de su periodo productivo, quiero decir. No como las otras, en el caso de leptospira y la campilobacteriosis, se tienen que revacunar. No existe inmunidad que dure más de 6-7 meses, incluso la de la clostridiosis tampoco. Entonces hay que hacer un repique anual. Primero, vacunación y revacunación a los 20 días en las vacunas convencionales y después anualmente una repetición. La vacuna contra la brucelosis es una sola y dura varios años. Por lo menos ahí tenemos una buena noticia. Pero también es una zoonosis y también produce aborto. Y está más controlado por el Ministerio de Ganadería y hay que sembrar, cuando vendés hembras para reproducción, en remate o algo así, tienen que tener el sangrado negativo para esa enfermedad. ¿Qué es un seguro? Es para tus cosas. Si les pasa algo, te pagan. ¿Quién te paga? Surco Seguros. ¿Y qué cosas? La casa, el auto. ¿Quién más asegura en Surco? Los vecinos, sus cultivos del campo. ¿Y vos, Agüe? Seguro de vida desde mucho antes que vos nacieras. Se siguen sumando generaciones que confían. Cumplimos 30 años cumpliendo. Surco Seguros. Vos en lo importante. En Erro, brindamos soluciones, tecnología e innovación para toda la cadena productiva. Somos una empresa pujante que trabajamos arduamente en la alianza con las marcas líderes en el mundo para satisfacer las demandas del mercado actual. Erro, una empresa 100% familiar cumpliendo 75 años junto al productor uruguayo. Cristian. Presente. Elena. Presente. Danilo. Presente. Florencia. Presente. Estar presente.
presente hoy es pensar en el futuro. Prepárate con Profuturo, el programa de educación digital de Fundación Telefónica Movistar, que te brinda cursos como dificultades de aprendizaje, actúa contra el ciberbullying, alfabetización digital y muchos más. Ingresa en www.fundaciontelefónica.uy y conoce más sobre la oferta de cursos virtuales totalmente gratuitos orientados a docentes y educadores para que más niños y niñas tengan una educación de calidad. Profuturo, la educación es el camino. Encontrá en Star Center todas las soluciones corporativas Brother de impresión, digitalización e identificación para integradores y resellers, así como un amplio portafolio Lenovo con equipos resistentes que se adaptan a los ambientes más exigentes de trabajo y todas sus soluciones para data center. Consultanos starcenter.com.uy. Seguimos en Conexión Interior, seguimos con este ciclo que tiene que ver con enfermedades que afectan al ganado, hoy dedicados a las enfermedades del aparato reproductivo. Estamos conversando con el médico veterinario Héctor Bonomi, que es especialista en inseminación artificial. Carlos, ¿vamos con tus preguntas? A ver, ahí. Yo recién, Ahí. Sí, hace muchos años yo recién empezaba a trabajar como agrónomo y me enfrenté a un establecimiento lo cual tenía muy bajas preñeces, entonces me llamaban para ver cómo poder mejorar las preñeces. En el caso ese, lo primero hicimos lo que explicaba Héctor, el análisis de los toros para ver la calidad seminal que ellos tenían. Ahí descubrimos que habían 14 bacterias diferentes que producían abortos, o sea que estaban realmente infectados y contaminados, y era la causa principal de las bajas preñeces, eran las enfermedades infecciosas, no se vacunaba, eran épocas que la vacuna era un costo, no era una inversión. Entonces, la estrategia fue cerrar el rodeo, tratar de sanear los toros, limpiar las vacas, y las vaquillonas arrancamos con un programa de inseminación, cosa que no tuvieran contacto ni con las vacas, ni con los potreros, ni con los toros que estaban infectados. Dividimos el campo en dos, uno sano y el otro en vías de recuperación y de limpieza, lo cual terminamos después de muchos años, 4 o 5 años, con preñeces normales como las que buscamos desde un principio. Héctor, eso simplemente a modo de ejemplo de que la inseminación es una herramienta que también sirve, entre otras cosas, para controlar las enfermedades reproductivas. Puede ser una fuente, si la fuente de semen o la fuente de la vaca ya estaba infectada, pero creo que es una herramienta válida. Tú sos director de carne de Gensur, hace años, 35 años, que están trabajando con venta de semen. Explicarle a la audiencia que no está tan familiarizada con el tema, en qué consiste el negocio de ustedes y cómo ayudan para mejorar las preñeces del rodeo nacional. Bueno, antes que nada te quería comentar que hay alguna enfermedad viral que no nombré, pero que también producen problemas de abortos. Pero bueno, yendo a la pregunta tuya, la inseminación artificial es tomar el semen de un reproductor sano, que eso es fundamental, genéticamente superior para generalizar su uso a nivel comercial, a nivel del ganado, con el objetivo de mejorar la preñez y mejorar la calidad genética de lo que el animal produce. Se extrae el semen con una vagina artificial o por algún otro método y se lleva un proceso de colecta, primero se evalúa, se diluye en un producto que lo hace más resistente a la congelación y se congela en nitrógeno líquido para de esa forma poderlo transportar a cualquier parte. Para que tengan una idea, en el Uruguay llega semen de todo el mundo y Uruguay exporta semen a lugares bastante lejanos.
van en un determinado envase que lleva nitrógeno líquido en su interior y que mantiene la temperatura ideal para que ese semen congelado también se pueda utilizar luego de descongelado en los animales vivos, digamos. También se utiliza la misma técnica o muy similar para los embriones, que también es un negocio en el que estamos en cierta forma involucrados. Pero ¿qué pasa? La inseminación artificial, además de que acabo de referirme desde el punto de vista genético y desde el punto de vista sanitario, es fundamental desde el punto de vista de la organización del ganado. Para inseminar hay que registrar. Cada animal que se insemina se le toma el número, sabe cuándo se inseminó. Cuando se hace el diagnóstico de gestación, el veterinario sabe si está preñada de la inseminación, de la segunda inseminación que puede haber tenido, que le llamamos repaso, o del repaso del toro, según su ecógrafo puede calificar la preñez de acuerdo a eso. Entonces, llevar registros de cuándo se preñó una vaca, creo que aporta mucho al productor, porque puede ir organizando los potreros de acuerdo a las fechas de parto, puede ir organizando también los potreros de acuerdo a la fecha de entore, referenciándose a la fecha en que parió, porque hay unos 45, quizás 50 días que después del parto, recién ahí la vaca va a estar preparada para concebir nuevamente si las condiciones de nutrición y sanitarias son óptimas. Entonces, la inseminación va de la mano de una metodología de trabajo. O sea, no es la inseminación como una técnica aislada que la hago y me voy. Le aporta al productor un montón de medidas para poder manejar mejor su rodeo. Por eso es que la inseminación ha crecido tan importantemente en estos últimos 10, 15 años, que era un 5% del rodeo nacional y ahora estamos casi seguros que anda rondando el 15%. O sea, se ha triplicado. Así fue. Y el objetivo de país, Héctor, el objetivo de país sería mañana ser la cabaña de América, pudiendo exportar no solo carne, sino también genética para todo el mundo. Te agradezco tu participación, Héctor. La verdad que fue bien ilustrativa. Y bueno, la seguimos en otra, porque hay mucho más para hablar. Gracias, Héctor. Bueno, gracias. Saludos, que pasen bien. Nos vemos. Un abrazo grande. Chao, 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 Romina. Carlos. Nos vemos dentro de 15 días. Nos reencontramos. Conexión Interior es una presentación de Erro junto al productor uruguayo y Surco Seguros, vos en lo importante.